Que hoy se cumplan estas palabras escritas en nosotros y nunca, Señor, seremos iguales. Nunca conocemos al verbo de vida, nunca vamos a ser iguales. Pero, Señor, que esta mañana nos acerquemos con el corazón que había en Zaqueo, que había en la mujer con el flujo de sangre, que había en Bartimeo, que había en el publicano, que había en el centurión, que haya en nosotros esa fe que aquí nos estamos acercando, y que eso haga que nos acerquemos con un corazón humilde a Jesús, a Cristo, a la palabra, no al local, no al dispositivo, no a la carne, sino a Jesús. Señor, que el verbo de vida, que el verbo de vida esté hoy con nosotros partiendo el pan, y que el Espíritu de Dios se mueva sobre la palabra, por favor, Señor, porque lo necesitamos, porque nuestra generación lo necesita, porque nuestros niños lo necesitan, Señor, porque este país y este mundo necesita al verbo de vida, al verbo en su carne, porque tu pueblo de Israel lo necesita, Señor, necesitamos un encuentro verdadero, un encuentro real con el Mesías, con el ungido, con el Hijo de Dios. Oh Señor, que nuestros ojos sean abiertos para ver a Cristo, para ver a Cristo, que la palabra es cierta, y en nuestros hermanos, nuestra religión, oh, esta mañana. Y el Espíritu Santo que ha ido en este lugar, a mí me han sido visitados esta mañana y muchas cadenas han sido rotas, muchas cadenas han caído a la tierra, cadenas de opresión que no dejaban que mis hijos se acercaran a mí como yo quería. Eres libre de esas cadenas. Eres libre. Siéntate feliz desde ahora. Sí podrás por medio de mi sangre acercarte a ese altar y poder tener comunión conmigo. No saldrás igual de este lugar, porque el Espíritu Santo te ha tomado esta mañana. Por lo tanto, siéntete libre y dichoso. Abre los oídos y los ojos espirituales esta mañana para que veas y oigas mi palabra. Para cada uno hay una palabra de vida esta mañana. Guárdala en tu corazón y ponla por acción cada día. Recuérdala, porque yo la traigo esta mañana para ti. Oh Señor, tu presencia, mi corazón se cierra a ti.
y abre los cielos. Señor, un pequeño destello del cielo a nuestras vidas. Solo un pequeño destello del cielo de eternidad va a ser suficiente, Señor, para que nuestras vidas sean bien. Queremos encontrarnos con Jesús esta mañana. Queremos encontrarnos con el Cristo y seguir, pero necesitamos encontrarnos con Él. Revélanos a nosotros, sí, por favor. Por favor. Podemos sentarnos, hermanos, los niños pueden ir a la escuela bíblica, y los hermanos pueden recoger las cosas. Dice, según la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y decíamos entonces que estas y todo la carta de segunda Timoteo son palabras del apóstol Pablo, como dice a Timoteo. Son tiempos de aflicción en los que están siendo escritas y dichas estas palabras. El apóstol Pablo estaba preso. Algunos dicen que era en el arresto domiciliario, que tenía en Roma, otros dicen que es en una cárcel, pero algo seguro es que el apóstol le está escribiendo a Timoteo estando preso. Y de hecho, con un veredicto muy prometedor, porque al final de esa carta, el apóstol Pablo dice que está consciente que el desenlace de ese cautiverio va a ser su muerte. El apóstol Pablo estaba consciente de eso. Él estaba consciente que está pronto a morir. Afuera de la cárcel hay persecución para los cristianos. Y en medio de todo eso, decíamos, también se había levantado falsos maestros con falsas doctrinas. Y en eso, el apóstol Pablo le escribe esas palabras a Timoteo, a su hijo. Él lo llama a su hijo amado, y que finalmente iba a ser el heredero también de todo el ministerio del apóstol Pablo. Y en ese contexto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo estas palabras: se procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y decíamos entonces que si pensamos en cualquier profesión u oficio, todas las profesiones, todos los oficios
En todas las profesiones y en todos los pisos hay herramientas que utilizamos, ¿verdad? Hay herramientas, recursos que utilizamos. Y tenemos que aprender a usar esas herramientas y a aplicar esas herramientas o a usar esas herramientas en situaciones específicas. De eso se trata una profesión, de eso se trata un oficio. Y aquí el apóstol Pablo, hablando, pidiendo a Timoteo, está diciéndole a Timoteo, tú como obrero, él está comparando con un trabajador, procura con diligencia ser aprobado delante de Dios, porque el uso que cualquier persona en su profesión o oficio hace de esa herramienta, de esos recursos, va a definir si es un buen trabajador o no es un buen trabajador, si puede o no puede hacer las cosas, si lo hace bien o lo hace mal. Y ese ejemplo está ocupando el apóstol Pablo para decir, tú como obrero, y si quieres ser aprobado, procura, y de hecho, procura con diligencia que así sea. La palabra de verdad. Y en esa ocasión terminábamos hablando sobre y decíamos, perdón, que cuando el apóstol Pablo dice procura con diligencia, yo les decía que si vamos a buscar en la versión inglesa, aquí, James Version, en inglés, y si vamos a buscar al griego también, ese procura con diligencia, es bien curioso que la palabra que dice ahí, en esos dos lugares, dice estudio. Entonces, podríamos hacer una lectura aquí de estudia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y decíamos que esto está confirmado con lo que en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, segunda de Timoteo 3, en el versículo 14, dice, siempre es el mismo apóstol Pablo que sigue escribiendo a Timoteo en ese mismo contexto. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si unimos estos dos versículos y pudiésemos hacer una conclusión, el apóstol Pablo le está diciendo a sus discípulos, como un trabajador que busca la aprobación de su trabajo delante de su jefe, pero para eso tienes que aprender a usar bien tu herramienta, que es la palabra de verdad. Y dice que esta herramienta es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nos queda claro que nuestra herramienta como obreros de Dios es la palabra de verdad y que todos, hombres, mujeres, casados, solteros, abuelos, hermanos mayores, tíos, primos, todos tenemos la oportunidad
tenemos la responsabilidad y la urgencia de estudiar las Escrituras, para enseñar las Escrituras a nuestros niños. Es una oportunidad, una responsabilidad que nuestra como adultos de estudiar y enseñar las Escrituras a los niños. Pero también veíamos por lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, también es una oportunidad, una responsabilidad y urgencia de nuestros niños aprender las Escrituras. Así que decíamos en ese momento, este mensaje es para todos. Y el maestro, quizás algunos de ustedes lo han escuchado, lo han leído, conocen de él. Hay un maestro que se llama Jim George, que por cierto escribe este famoso libro de Un hombre conforme al corazón de Dios. Él dice que cuando hablamos de estudiar la Biblia, lo primero que necesitamos hacer para estudiar la Biblia es observar la Biblia. Y podríamos decir, pero eso es bien fácil, ¿verdad? Solo me le quedo viendo al libro o al teléfono y ya estuvo. Pero no, eso es mirar la Biblia o el teléfono. Él dice que para estudiar la Biblia lo primero que necesitamos hacer es observar. ¿Y qué es observar? Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, dice que observar es examinar atentamente, examinar atentamente. Y a su vez, la palabra examinar significa inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado. Eso es lo que debemos hacer con la Biblia. Eso es lo que debemos hacer con la Escritura. Además de leerla, estudiarla. Y lo primero que necesitamos hacer es observar, examinar con atención, inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado. Ese es el llamado del apóstol Pablo a Timoteo, pero seguramente también es el llamado de Dios para nosotros. Si queremos presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que hemos aprendido a usar nuestra herramienta. Y esta mañana quisiera que veamos dos, o si es posible tres, formas de cómo observar la Biblia, de cómo observar las Escrituras, de cómo examinar con atención las Escrituras. Lo primero es importante que cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, cuando nosotros abrimos el teléfono y vamos a leer la Biblia y vayamos con esa actitud de observación, de examinar con atención, lo primero que necesitamos hacer es algo bien fácil, bien fácil. ¿De qué está compuesta la Biblia, hermanos, la Escritura? ¿Qué es lo que hay ahí? En esencia, ¿qué es lo que hay ahí? Palabras, muy bien, gracias hermano. Palabras, eso es lo que hay, ¿verdad? De hecho le decimos la palabra, ¿verdad? Porque lo que hay ahí son palabras. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es diferenciar entre las palabras y los términos. Cuando nosotros leemos la Biblia, si queremos profundizar más en eso que leemos, debemos acercarnos y al nomás abrir la Biblia y empezar a leer, debemos de tener el cuidado de diferenciar las palabras de los términos. Las palabras pueden tener varios significados.
Los términos, su significado depende del contexto en específico en que está siendo usada esa palabra. Repito, las palabras pueden tener varios significados, pero los términos, su significado depende del contexto en específico en que se está usando esa palabra. Y quiero poner un ejemplo. Y el ejemplo es la palabra tierra. Tierra, la palabra tierra. Cuando nosotros decimos tierra, esa palabra puede tener varios significados. Yo voy a mencionar 3, pero seguramente ustedes pueden encontrar más. Pero cuando nosotros mencionamos la palabra tierra o encontramos o leemos la palabra tierra, no en la Biblia, sino en cualquier conversación, en cualquier libro, en cualquier escrito, la palabra tierra puede tener muchos significados. Por ejemplo, yo puedo ocupar la palabra tierra para referirme al suelo. Para referirme al suelo. También yo puedo ocupar la palabra tierra para referirme a una propiedad. Por ejemplo, cuando decimos, yo quiero comprar unas tierras o me venden unas tierras. ¿Verdad que no significa que me van a vender un frasquito con tierra? ¿Verdad? Ese es el suelo. Sino que cuando yo digo, yo he visto unas tierras y quisiera verlas para comprarlas o me están ofreciendo unas tierras, es la misma palabra, pero en ese contexto se está refiriendo a que me quieren vender una propiedad o unos terrenos. Y también cuando nos referimos a la Tierra, podemos referirnos incluso al planeta Tierra, ¿verdad? Imagínense, cuando ocupamos esa palabra Tierra, sus significados o los términos asociados a esa palabra son tan amplios como desde la Tierra que puedo andar aquí en el cuello hasta el planeta Tierra. Todo eso es Tierra y su significado va a depender del uso que yo le esté dando. Pues lo mismo pasa en la Biblia. Vamos a Génesis 2:7 y como hoy hay un micrófono, yo le quiero pedir apoyo a los jóvenes de sonido. Si pueden, quisiera que alguien pudiese leernos Génesis 2:7, que levante su mano y le llevamos el micrófono. Gracias, hermana Iracema. Gracias, David. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Gracias, hermana Iracema. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de qué dice? Del polvo de la tierra. Entonces, cuando leemos aquí esa palabra tierra, lo que nos está diciendo y se hace acompañar de la palabra del polvo. Entonces tenemos claro que Dios agarró tierra para formar al hombre. Ahora, alguien por favor que pudiese leernos Éxodo 3:8. Éxodo 3:8. Ana, gracias. Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Gracias, gracias. En el versículo 7 había comenzado a decir, dijo luego Jehová, o sea, Dios está hablando y dice, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿De qué tierra? De Egipto, ¿verdad? De Egipto, de ese país,
de ese pueblo, de esa civilización, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces dice Dios, voy a sacarlos de una tierra y los voy a poner en otra tierra. ¿A qué se estará refiriendo cuando dice, me los llevo de una tierra a otra tierra? ¿Verdad? De un país a otro país, de una zona geográfica a otra zona geográfica, de un pueblo a otro pueblo. Eso es lo que está diciendo. Y por último, si alguien pudiese leernos Isaías 66:1. Isaías 66:1. Judá, gracias. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Muchas gracias, Judá. Fíjense que aquí se está estableciendo una comparación para que nos quede claro a qué se refiere con esa palabra tierra. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿A qué tierra se estará refiriendo acá? Dios y el escritor de Isaías. A nuestra tierra, al planeta Tierra. Y nos queda claro porque está estableciendo una comparación. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, ahí tenemos, hermanos, un ejemplo de cómo la palabra tierra se ocupó en 3 versículos distintos, pero en cada versículo significaba algo diferente. Es la misma palabra, es la palabra tierra, pero tiene 3 significados distintos. ¿Y qué es lo que le da ese significado distinto? El contexto en que se está ocupando esa palabra. Entonces, una de las primeras cosas que necesitamos hacer al acercarnos a las escrituras, a la Biblia, a la palabra, es saber que como lo que hay ahí son palabras, esas palabras van a tener un significado en específico dependiendo del contexto que se estén utilizando. Y aquí tenemos un buen ejemplo de cómo la misma palabra se ha ocupado en diferentes lugares, en diferentes contextos, y eso hizo que la misma palabra tuviese un significado diferente. Eso es lo primero que necesitamos hacer. Lo otro que necesitamos hacer es, usted ha notado algo que es increíble, pero como es tan obvio, no reparamos en ello. Ya he visto que la Biblia, en la mayoría de casos, la Biblia trae unos números de los versículos en negritas. Ya ha notado eso. Que los versículos están identificados con números, ¿verdad? Pero no todos los números son iguales, sino que algunos números tienen más negrito. O a veces hay un espacio bien amplio entre, vienen unos versículos, luego hay un espacio y luego hay otros versículos. O a veces hay un título, ¿verdad? Que separa una sección de versículos con otra sección de versículos. Esos títulos, de hecho, no están en el original, eso los han agregado quienes han hecho el trabajo de hacernos llegar la Biblia como hoy la tenemos. Pero eso que parece tan obvio tiene una razón de ser. Y es que la Biblia está estructurada en párrafos. Y eso es bien importante para estudiar la Biblia, para entender la Biblia. Y es que la Biblia está estructurada en párrafos. Y esos párrafos, lo importante de que la Biblia esté estructurada en párrafos es que en esos párrafos están encerradas unidades de pensamiento o ideas. Imagínense, y de hecho la lectura en hebreo o griego original así es, de corrido. Y es una lectura bien compleja, o sea, se necesita estudiar
mucho para entender. Gracias a Dios, a lo largo de la historia, muchos hombres han hecho ese trabajo por nosotros. Y hoy tenemos la bendición de simplemente agarrar una Biblia o encender nuestro teléfono y tener una lectura más comprensiva de la Biblia. Entonces, debemos entender que uno de esos trabajos que estos hombres han hecho es estructurar esas ideas, estructurar esos pensamientos en párrafos. La próxima vez que abramos la Biblia, tomémonos el tiempo para revisar, donde sea que leamos, cómo está estructurado. ¿Por qué es importante, hermanos, entender esto? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando del ejemplo de una profesión o de un oficio? Y que hay herramientas asociadas a esa profesión u oficio. ¿Por qué creen que para un médico es importante entender la estructura de un cuerpo? ¿Por qué será importante entender, examinar atentamente, estudiar, inquirir, investigar, escudriñar con diligencia la estructura de un cuerpo? ¿Por qué creen que para un médico es importante eso? Para que no me quite el pie derecho cuando el que tenía enfermo era izquierdo, ¿verdad? Y ha pasado. O sea que sí es importante. Para un mecánico, ¿por qué será importante entender la estructura de un carro? Para no arreglarme o arruinarme algo por querer arreglarme otra cosa. Es importante que entendamos la estructura. Y la estructura básica de nuestras Biblias es esa, que está en párrafos. Hablamos de las palabras y ahora damos como un paso más amplio a entender los párrafos. Entonces, dos cosas que debemos hacer al leer la Biblia es estar pendientes de las palabras que se están utilizando ahí. Y quizás nos ayudaría también tener la aplicación o el diccionario. Si hay palabras que yo no entiendo, pues voy y veo para comenzar en español qué significa esta palabra. Y luego hay diccionarios bíblicos que también podríamos utilizar, pero si tenemos dudas, vayamos y utilicémoslo, ¿verdad? Un médico, un mecánico es lo que hace. Ellos viven en constante aprendizaje y estudio y conocer cosas nuevas, cómo se comportan, y no se lo inventan, ¿verdad? Sino que hay que ir y estudiar. Pero en esa estructura de la Biblia, en esas unidades de pensamiento, en esas ideas estructuradas en párrafos, es importante también que observemos la relación que existe entre esas ideas. Ya dijimos que la Biblia está formada por palabras cuyo significado depende del contexto y que ese contexto se lo va a ir dando esos párrafos, esas unidades de pensamiento, pero entonces ahora necesitamos empezar a tratar de entender cómo se relacionan esas ideas para que entendamos el sentido de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, vayamos a Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. Y aquí vamos a ver un ejemplo de esto que he estado diciendo para que nos quede más claro. Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. Dice, está hablando Moisés al pueblo de Israel y está hablando en Deuteronomio. En Deuteronomio, Moisés está dando sus palabras finales. El pueblo está en la frontera entre el desierto y Canaán. Y en ese contexto o en ese escenario, Moisés le dice al pueblo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Leo otra vez. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces les decía, aquí está Moisés, está por despedirse del pueblo que ha pastoreado por 40 años en el desierto y lo sacó de Egipto. Ellos van a continuar ese camino, de hecho van a entrar a la tierra y Moisés les dice, en este momento tan determinante de la vida, yo llamo al cielo y a la tierra de testigos que yo les he explicado claramente la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ustedes escojan. Yo les recomiendo la vida, les dice Moisés. Ahora, nosotros podemos leer este versículo aislado, ¿verdad? Ya lo leí. Y no entender qué palabras o qué términos están utilizando ahí. Y no ver la unidad de pensamiento ni relacionarlo. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo nos está invitando. Él dice, como obreros tenemos que usar bien la palabra de verdad. Entonces, lo que voy a hacer con este versículo es ver las palabras que se están utilizando y cuál es el significado de esas palabras y la relación de esas palabras. ¿Por qué, hermano? Porque eso que Moisés les está diciendo ahí es más amplio y está, no lo vamos a leer, no se preocupen, pero está 2 capítulos atrás, Deuteronomio 28. Ahí está lo que Moisés les está diciendo. Y si ustedes ven del versículo 1 al 14, de hecho muchas de sus Biblias dirá, ¿qué dice el título? Bendiciones de la obediencia. Y van desde el versículo 1 hasta el 14. Y luego hay otro párrafo que dice, ¿cómo dice el título? Consecuencias de la desobediencia. Entonces, cuando Moisés en Deuteronomio 30, 19 les dice, les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escojan ustedes a, que quieren, pero yo les recomiendo que escojan la vida. A esto se refiere Moisés, que en el capítulo 28, en 68 versículos, él les explicó cuál es la bendición y cuál es la maldición, cuál es la vida y cuál es la muerte, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, por eso es importante que cuando nos acercamos a la Biblia, podamos entender cómo está estructurado y podamos relacionar las ideas en esa estructura, porque eso nos va a permitir entender mejor las escrituras. Y una última recomendación que nos da este maestro es considerar la extensión de un tema en la Biblia, la extensión de un tema en la Biblia, o la proporción o la cantidad de veces que se repite o se hace referencia a eso. Por ejemplo, si yo les digo Hebreos 11, ¿qué les viene a su mente en este momento? La fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo menciona una y otra. O sea que el que escribió Hebreos nos quería dejar muy claro la importancia de la fe. Y se toma, bueno, es un capítulo, pero en realidad si lo vemos, que es lo que estamos hablando, si leemos Hebreos 10 y leemos Hebreos 12, está hablando de lo mismo, también está hablando de la fe. Entonces, hay ahí por lo menos 3 capítulos donde el escritor nos está diciendo la fe y la fe. Es importante entonces cuando estudiamos la Biblia que veamos, que seamos sensibles a esas repeticiones o a esa proporción o a ese énfasis que el escritor está poniendo. ¿Qué otros ejemplos podrían ustedes recordar de ese énfasis o esa repetición o esa extensión en algunos pasajes de la Biblia famosos, así como Hebreos 11, que en otros lugares el escritor
empieza a tomarse varios versículos o capítulos para empezar a hablar de lo mismo y reforzar ese tema. ¿Qué otros ejemplos recuerdan ustedes? Primera de Corintios 13. ¿De qué habla Primera de Corintios 3? Del amor. Muy bien, David. ¿Qué otro? Proverbios es todo un libro que habla de un tema. ¿Qué tema es? O sea que es importante, ¿verdad? Hay todo un libro. ¿Qué otro ejemplo? Les voy a dar una pista. ¿Perdón? Los salmos, sí. Y específicamente el Salmo 119. ¿De qué habla el Salmo 119? De la palabra de Dios. ¿Y cuántos versículos tiene el Salmo 119? Es el más extenso. O sea que vemos que el Espíritu de Dios, inspirando a los escritores de la Biblia, sabía que la fe, el amor, la sabiduría y la palabra de Dios eran tan importantes para nosotros que se toma varios versículos, varios capítulos o hasta un libro para hacernos énfasis en eso. Entonces, repasando, hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, así como un trabajador para pasar la prueba, para ser aprobado y no ser avergonzado, usa bien su herramienta, su recurso. Tú como obrero, procura con diligencia ser aprobado mediante el buen uso de la palabra, de la verdad. Y decíamos que estudiar la Biblia nos implica acercarnos a la Biblia con una actitud de observación, es decir, no solo voy a leer y ya, ¿verdad? Y marco que ya cumplí lo que tenía que leer hoy. No. Tenemos que acercarnos con la intención de examinar con atención, de inquirir, investigar y escudriñar. Y algo que debemos hacer es que si la Biblia lo que tiene son palabras, es tratar de entender qué significan esas palabras que están escritas. Y algo que nos va a ayudar es entender que estos hombres que Dios usó para darnos las escrituras como hoy las tenemos, hicieron ese gran trabajo de estructurar la Biblia en grandes bloques. Y el significado de esas palabras van a depender mucho de lo que se está diciendo en ese bloque. Y además, cada uno de esos bloques se va a relacionar con los demás bloques. Antes, después, 1, 2 capítulos atrás, un libro atrás, en otra sección de la escritura. Es como un cuerpo. Y por eso decíamos, así como para un médico es importante entender cómo está estructurado el cuerpo, o para un mecánico cómo está estructurado el carro, nosotros para aprender a usar bien la palabra de verdad, necesitamos entender cómo está estructurado esto que hemos recibido, que son las escrituras. Pongámonos de pie, hermanos. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué es importante esto? Ya nos lo dijo el apóstol Pablo, pero lo recuerdo, hermanos. Pero persiste, pero persiste. Pero persiste en capítulo 2 de Timoteo 3:14, 2 de Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú, pero persiste tú.
Ese pero, hermanos, es bien importante. Acabamos ¿se acuerdan lo que acabamos de ver, verdad? De que las ideas están relacionadas. ¿Qué significa ese pero? Está uniendo lo que va a decir con lo que acaba de pasar. ¿Y qué acaba de pasar, hermanos? Dice en el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Una pregunta, hermanos, y seamos honestos y sinceros. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que existe la mínima posibilidad de que seamos engañados? Si pueden levantar sus manos, yo se los agradecería, solo para testimonio. ¿Cuántos creemos que existe la mínima, aunque sea posibilidad, de que nos pueden engañar? Amén. Bastante, no es mínima, ¿verdad? Es muy amplia. Entonces, dice el apóstol Pablo, como ese es un hecho, que hay hombres engañadores, malos, que dice que van a ir de mal en peor, engañando y engañándose a sí mismos. Y le dice, versículo 14, pero, Timoteo, pero persiste tú. ¿En qué? En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? De Pablo, de su mamá, de su abuela, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vivimos tiempos donde esto que dijo el apóstol Pablo es más cierto que nunca. Hay muchos hombres malos y engañadores que están engañando y siendo engañados. Y existe, hermanos, el riesgo alto, no mínimo, de que seamos engañados. Pero la palabra es persistamos, hermanos, en lo que hemos aprendido. Y las escrituras son la clave, porque dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hermanos, seamos conscientes de esa oportunidad que tenemos, de esa responsabilidad que tenemos y de la urgencia que tenemos nosotros y nuestros niños de estudiar las escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación. Afirma nuestros pies